¿Quiénes fueron las 13 rosas de las que aún se sigue hablando? Acusadas de haber perpetrado el asesinato de un comandante franquista, fueron ajusticiadas, lo que provocó una gran indignación internacional. A día de hoy, este acontecimiento sigue siendo recordado y despertando ciertas polémicas, así que de todo esto vamos a hablar en el vídeo. Como siempre, traigo una canción a modo de banda sonora que aborde este capítulo del pasado del que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias a una canción podemos visitar un capítulo de nuestro pasado. Hoy voy a hablar de un capítulo que me parece muy interesante, del que se sigue hablando y por lo tanto yo creo que merece una explicación, pero que igual me trae algún dolor de cabeza en comentarios. Pero bueno, es historia. Y además así los que me veis desde fuera de España pues conocéis un poquito más la historia de este país y bueno, pues esos conflictos internos a los que se tiene que enfrentar. La canción elegida para esta ocasión es precisamente Pétalos, de Barricada, canción dedicada a las 13 rosas. Primero, antes de empezar, os hablo un poquito de la banda sonora elegida para el tema de hoy. Barricada es un grupo mítico de rock español, procedentes de Navarra. Comenzaron su carrera en 1982 y destacaron con discos como No hay tregua o Pasión por el ruido, llegando incluso a coquetear en muchos temas con el heavy metal. Su carrera fue un éxito gracias a Boni, guitarrista y cantante, y Enrique Villarreal, conocido como El Drogas, bajista y también cantante. En 2009 publicaron su disco La Tierra está sorda, que es un álbum conceptual sobre la Guerra Civil Española, criticando sobre todo algunos sangrientos capítulos de la dictadura y la represión. Y puede que alguno esté pensando, oye, has elegido Barricada, no es precisamente un grupo neutral para hablar de este tema. Y yo te diré, bueno, pues sí, tienes razón, Barricada se ha posicionado siempre desde un punto de vista político y antifranquista. Creo que no hay ninguna sorpresa en que haga una canción precisamente donde critique el franquismo. De hecho, la sorpresa sería que hiciesen un disco dedicado a qué bueno y qué guapo era Franco. Sería casi tan raro como descubrir que el cantante, apodado El Drogas, admitiese públicamente haber consumido sustancias ilegales. Pero un momento, mira este titular de 2015. El Drogas reconoce que consumió porros y otras sustancias psicotrópicas. Periodismo de investigación. En fin, Barricada es historia del rock de este país, aunque ya hace mucho que colgaron los instrumentos. En 2011, el Drogas se marchó del grupo, continuando con su carrera en solitario. Barricada publicó un disco más y en 2013 se disolvieron como grupo tras una gira de despedida. Y Boni falleció en 2021 a causa de cáncer de laringe. Pero ¿por qué dedicaron una canción a las 13 rosas? ¿Por qué este tema sigue dando que hablar a día de hoy? Vamos a verlo en este vídeo. Como sabréis, España tuvo una guerra civil entre 1936 y 1939, de la que ya hemos hablado en este canal alguna vez. Tras una segunda república bastante inestable, una parte del ejército se sublevó y, con el apoyo de la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini y también la dictadura portuguesa de Salazar, se enfrentaron al bando republicano, que estaba apoyado por la Unión Soviética, las Brigadas Internacionales y México, que también regaló algunas armas. El resultado, aproximadamente 100.000 bajas en cada bando, a lo que hay que sumar unos 60.000 civiles represaliados por el bando republicano y más de 100.000 por el bando nacional. O sea, unos 400.000 muertos, seguramente más, y la instauración de la dictadura conservadora de Franco, con todos los recortes de derechos que eso implicaba. Y la imposibilidad de volver a un régimen democrático hasta 40 años más tarde. Es cierto que el sistema anterior no era perfecto, pero ya me dirás tú si una dictadura es mejor. Hay gente que piensa que sí, pero bueno, como era una dictadura, pues se daban episodios de represión, episodios como los que vamos a ver en este vídeo, que ocurrió 6 meses después del fin de la guerra. 18 de julio, el Madrid aquel se hundió en poder de las turbas llenas de odio del marxismo y de las brigadas de asesinos que de aquella ciudad hermosa y alegre hicieron una gran checa rusa. Madrid, que había sido de las últimas ciudades en caer, aún tenía cierta esperanza de crear algún movimiento insurgente. Era complicado porque tanto los dirigentes del Partido Comunista o de las Juventudes Socialistas Unificadas se habían marchado al exilio, y porque estas organizaciones pasaron a estar prohibidas bajo pena de cárcel o muerte. De hecho, la cifra de ejecuciones durante la dictadura pues varía, como siempre, depende a quién le preguntes. Hay algunos que hablan de 20.000 personas, hay algunos que hablan de hasta 50.000 o incluso 100.000 personas, si es una cifra que se daba hace años, aunque ahora parece ser más 50.000. Bueno, depende a quién le preguntes, a mí, aunque sean 20.000, me parecen 20.000 más de los necesarios, pero estas ejecuciones ocurrieron en su mayoría, sobre todo al principio de la dictadura, es decir, al poco de que terminase el conflicto,
cuando ese baremo y esos procesos pues bueno, eran bastante más laxos que lo que acabaron siendo después. Nos situamos entonces a finales de julio de 1939, cuando un atentado acababa con la vida del comandante Isaac Gabaldón Izurzún, y también con su hija de 16 años y el conductor. Este ataque ocurrió en Talavera de la Reina y tenía por objetivo acabar con este dirigente encargado del aparato represivo, que además daba información a los fiscales que estaban juzgando a los partidarios de la República que se habían rendido pocos meses antes. Esto ocurrió el 27 de julio, y a día de hoy la hipótesis sobre quiénes fueron los responsables es que se da por hecho que fueron tres jóvenes llamados Damián García Mayoral, Sebastián Santamaría y Francisco Rivares, que pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas, y que posteriormente fueron fusilados. Por cierto, también los acusaron de ser masones, porque en ese momento pues la cruzada no solo era contra el comunismo, sino también contra la masonería, que al parecer era un problema igual de grande, y como suele pasar, pues bueno, cuando acusas a alguien y te lo quieres quitar de en medio, le acusas de todo lo malo que se te ocurra y que a ti te parezca mal. Seguramente también les acusaron de ver anime, jugar al rol, escuchar heavy metal y jugar a videojuegos. Pero claro, ya sabéis cómo es esta situación. Este tipo de acciones no se podían permitir y había que responder con un castigo ejemplarizante, no sea que más gente se animase a matar oficiales. Así que el 4 de agosto en Madrid la situación sería estudiada por un consejo de guerra sumario, es decir, que dado su gravedad tiene que ser un juicio rápido en el que no se suelen dar todas las garantías judiciales. Y llegaron a la conclusión de que fue precisamente una organización clandestina la que organizó este atentado, es decir, estas Juventudes Socialistas Unificadas. Y los masones también, claro. Gracias a delatores e infiltrados en la organización, detuvieron a 77 personas, de las cuales 65 fueron condenadas a muerte, entre las cuales además había menores de edad. Recordemos que entonces eras menor de edad si eras menor de 23 años. Poco después, luego lo cambiaron a 21 y ya en 1978 era con 18 años. Pero bueno, entonces era con 23 y ni por esas lograron librarse. Como la lluvia se hace sangre en la prisión de las ventas. En cualquier caso, volviendo a los prisioneros, pues entre todos los detenidos había 13 mujeres, de las cuales 8 eran menores de edad. Y, por si tienes alguna duda, pues no hay ninguna prueba de que estas mujeres estuviesen implicadas directamente en este atentado. Pero bueno, esto era un acto de represión, porque además todas estas mujeres habían sido detenidas en mayo, al poco del fin de la guerra, o sea que es imposible que desde ahí hubiesen organizado este ataque. Así que ahí estaban en la prisión de las Ventas, que era una cárcel de mujeres. Y por si tienes alguna curiosidad, no, este edificio no tiene nada que ver con las Ventas, la famosa Plaza de Toros de Madrid. Era otro edificio en el distrito de Salamanca que se derrulló en 1969 y hoy es un parque. Como en la tapia del cementerio, las balas dejan su huella. El 5 de agosto, estas jóvenes fueron sacadas de esta cárcel de las Ventas y llevadas a las cercanías del cementerio de la Almudena, que es el cementerio más grande de Madrid. Ahí, frente a la tapia del cementerio, fueron fusilados en primer lugar 43 hombres, entre los que se encontraba un chaval de 14 años. A estos se les llama los 43 claveles. Tras esto, llegó el turno de ellas, que fueron fusiladas también, y todos sus cuerpos fueron depositados en una fosa común. El 7 de agosto fueron fusiladas más personas, aunque no se sabe cuántos exactamente. Y luego, otro día más, hubo una nueva ronda de fusilamientos. Pero ahí ya pararon, porque tenían miedo de crear mala publicidad en el extranjero de este nuevo régimen, y además era un momento de preguerra. Estamos a menos de un mes de la Segunda Guerra Mundial y no había que crear una imagen desfavorable hacia el nuevo gobierno. Que claro, el hecho de que tuviesen miedo a la imagen internacional, pues deja ver que igual sí como que tenían un poco claro que lo que estaban haciendo estaban bastante mal, ¿no? Sí, entre los ajusticiados estaban estos 3 jóvenes que se cree que fueron los causantes de este atentado al comandante Gabalón, pero de un total de 374 imputados por este ataque, la mayoría fueron fusilados, lo cual, bueno, pues parecía bastante extremo. Como los actos de venganzas en la noche más espesa. Ya era tarde y los fusilamientos pasaron a ser recogidos en la prensa internacional, y se habló precisamente de esos primeros ejecutados, entre los que se encontraban 13 mujeres jóvenes. Lo que pasa es que desde septiembre, pues bueno, el mundo empezó a estar más preocupado por Alemania y las cosas que estaba haciendo, por motivos evidentes, claro. Ya no se puede su aroma cortar. Tras esto ha habido muchos homenajes a las 13 Rosas. En 1985 se colocó una placa conmemorativa en el cementerio de la Almudena en recuerdo de las 13 Rosas. En esta placa había una cita de Julia Condesa:
una de las 13 Rosas, que antes de ser fusilada escribió una carta que aún conserva la familia diciendo que mi nombre no se borre de la historia. También había una placa con los siguientes versos del poeta Miguel Hernández. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han remolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo, porque soy como el árbol talado, que retoño, porque aún tengo vida. Pero el alcalde de Madrid en 2020, Martínez Almeida, del PP, eliminó esta cita porque patatas. Y lo hizo al mismo tiempo que paralizaba las obras en el cementerio para crear un memorial con 3.000 hombres fusilados en el cementerio de la Almudena durante el franquismo. Decían que era un monumento vacío o tendencioso porque solo hablaba de las víctimas de un lado y no las del otro. Pero claro, ante esto, bueno, pues también se usa el argumento de que entonces estamos poniendo al mismo nivel al opresor con el agredido, poniendo todos al mismo nivel. En fin, el debate de siempre. En 2019, el dirigente de Vox, entonces Ortega Smith, perteneciente a el partido que podemos considerar a la derecha de la derecha, por decirlo suave, acusó a las 13 Rosas de asesinatos y violaciones, haciéndolas partícipes de las torturas y fusilamientos en las Checas de Madrid. Las Checas, para quien no lo sepa, son aquellos centros de internamiento que durante la Guerra Civil se usaban en el bando republicano para detener, interrogar y sí, también ajusticiar a aquellas personas del bando contrario. Y ya sabéis que ajusticiar pues es la palabra bonita para decir fusilar o asesinar. Algunas de estas checas en Madrid, por cierto, estaban dirigidas por el comunista Antonio Ortega Gutiérrez, que además de haber estado al frente de la Dirección General de Seguridad, era a su vez el director del Real Madrid durante la Guerra Civil. Era provisional, no con votos, pero ahí estaba. Curiosamente, no sale en la web del Real Madrid en la lista de directivos históricos. Y este también fue ejecutado tras la guerra. Pero bueno, eso es otra historia. Ya no se puede su lucha olvidar. Pues hasta donde yo sé, no hay ningún historiador que defienda que estas 13 Rosas estuvieron implicadas en este ataque, aunque sí que defienden que esta organización, las Juventudes Socialistas Unificadas, como organización clandestina que era, sí que participó en movimientos de resistencia o dando información. Pero bueno, tampoco se investigó mucho, pues porque fue un juicio sumario, un juicio rápido y encima pues se quitaron a la gente del medio muy rápido. Pero es que aquí llega el debate de siempre, el debate de ¿y tú más? El debate de ¿y qué pasa con? Unos recuerdan los asesinatos de un bando, que si los fusilamientos de Paracuellos o el bombardeo de Cabra, por ejemplo, y otros los del otro bando, que si el bombardeo de Guernica o el fusilamiento de las 13 Rosas. Todo mal, ¿no? Igual yo vivo en el mundo de la felicidad, pero digo que es que creo que hay cosas que no es muy difícil ver que están mal, independientemente del bando o de las inclinaciones con las que tú te posiciones. Y sobre todo, ¿por qué usamos estos argumentos de ¿y tú más? ¿Y qué pasa con? ¿Lo hacemos con la intención de justificar ciertas cosas o estos fusilamientos de las 13 Rosas? Porque a lo mejor entonces la historia nos importa un pimiento y lo que nos importa más es nuestra propia ideología, ¿no? Y sí, yo a lo mejor soy muy naif, muy ingenuo, pero creo que lo suyo sería, no sé, llamadme loco, defender una democracia con separación de poderes donde haya garantías judiciales. Idea extravagante aquí donde se me ha ocurrido, y si tu democracia no puede garantizar esto, bueno, pues cámbiala, mejórala, no me montes una guerra, una dictadura y tampoco me fusiles gente. Porque sus nombres recorren el tiempo. Hay más homenajes a las 13 Rosas en formas de canciones. Medina Zahara tiene un disco titulado Las 13 Rosas, además de películas, claro. Recordarte que tengo Patreon. Una vez al mes podemos elegir qué canción, qué serie, qué videojuego, qué película traemos al canal y ver toda la historia que hay ahí detrás. Puedes apoyar mi canal suscribiéndote, siguiéndome en las redes sociales para ver qué se cuece en el canal y sobre todo también compartiendo el vídeo entre gente que sepas que le gusta Barricada, que es un grupazo, a mí me encanta, muy buen grupo, entre gente que sepas que le gusta este tema, el de las 13 Rosas, el de la Guerra Civil, o entre gente que sepas que está un poquito hasta las narices de justificar ciertas barbaridades. Muchas gracias si has llegado hasta aquí por ver este vídeo y muchas gracias a todos los que apoyáis el canal, en especial a los Patreons y en especial a los Patreons que veis en pantalla, que ellos son los que más esfuerzo hacen para que haya libertad y democracia en este país. Estoy convencido de ello. Y también los que más aportan para que el canal se mantenga a flote. Muchas gracias por estar ahí. También recordad que tengo una novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com.